Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy queremos hablar sobre una evidencia impresionantemente clara. El tercer secreto de Fátima debía abrirse en 1960. ¿Por qué la Virgen puso esa fecha? ¿Qué previó que iba a pasar en esos años? ¿Y qué fue tan grave en su contenido que los papas decidieron ocultarlo? Aquí vamos a descubrir el verdadero sentido del mensaje que la Virgen quiso revelar en 1960. Cómo este mensaje ya estaba profetizado en la Biblia y en las revelaciones de santos y papas. Y cómo después la Virgen apareció en Garabandal y Akita y en otros lugares para advertir sobre lo mismo. Quédate porque lo que vamos a ver hoy explica el caos que vivimos actualmente en la iglesia y el mundo. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. Ahora, presta atención, porque si no entendemos esto, no podemos comprender lo que hoy sucede en la iglesia y en el mundo. La Virgen de Fátima pidió que el tercer secreto se revelara en 1960. Pero cuando llegó el momento, Juan XXIII se negó a hacerlo público. Dijo que no era para su pontificado. Y así se fueron pasando el clavo caliente de papa en papa hasta hoy. Porque es consenso entre los estudiosos que hay una parte del secreto que aún no se publicó. Y aquí viene algo interesante. El cardenal Luigi Chiappi, teólogo de Juan Pablo II, reveló años después que el secreto advertía que la gran apostasía en la iglesia comenzaría desde la cúpula. El cardenal Silvio Odi dijo que el secreto estaba relacionado con el Concilio Vaticano II, el evento que cambió radicalmente la iglesia a partir de 1962. Y el padre Malachi Martin, que tuvo acceso al secreto, afirmó que el mensaje hablaba de una apostasía interna que destruiría la doctrina y la fe desde adentro. Entonces, dada la fecha en que María quería que se publicara, 1960, ¿podría ser el tercer secreto una advertencia sobre lo que estaba a punto de ocurrir en la Iglesia con el Concilio Vaticano II? Sor Lucía de Fátima dejó una clave importante. La Virgen le dijo que en 1960 el secreto se entendería mejor. Y en ese año Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, que traería un cambio sin precedentes en la historia de la Iglesia. Y mucho antes de Fátima, en La Salette, 1846, la Virgen había hecho una advertencia escalofriante. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. El mensaje fue rápidamente desacreditado por vastos sectores de la iglesia, pero los videntes insistieron que la Virgen había hablado claramente sobre una gran apostasía dentro del clero. También dijo que los conventos se convertirían en una cloaca de impureza, denunciando la corrupción moral dentro de la iglesia. Y entonces esta profecía fue tan atacada que hoy es casi desconocida, porque anticipaba exactamente lo que iba a ocurrir: una infiltración y degradación moral de una buena parte del clero, un abandono de la fe y una crisis sin precedentes en la iglesia. El mensaje de la Salette fue tan claro que la iglesia intentó esconderlo. Y eso lo hicieron en mayor medida después con Fátima. Pero si la Salette fue una advertencia inicial y Fátima debía confirmarlo en 1960 y no se reveló, entonces, ¿qué hizo Nuestra Señora inmediatamente después? Cuando el tercer secreto fue ocultado en 1960, la Virgen no se quedó en silencio.
En 1961 apareció en Garabandal. Durante 4 años, de 1961 a 1965, en el mismo período del Concilio Vaticano II, la Virgen advirtió sobre lo que estaba ocurriendo en la Iglesia. Pero para no enfrentarse con el Papa no habló del concilio, sino fue más a fondo. El 18 de junio de 1965 la Virgen dijo: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. Esto es exactamente lo que estaba ocurriendo con el Concilio Vaticano II. Obispos y cardenales impulsaban cambios que luego harían perder la fe a millones de personas. Otro mensaje decía: a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Y después del concilio, la reverencia a la Eucaristía cayó drásticamente. Se dejó de recibir de rodillas y en la boca, se eliminó el latín de la misa, se permitieron cambios que provocaron una cantidad impresionante de renuncias de sacerdotes y monjas para dedicarse a la vida mundana. Le siguió una terrible crisis de vocaciones sacerdotales hasta hoy, y años después comenzó la crisis de los abusos. E incluso después de Garabandal, la Virgen tuvo que aparecer una vez más. En 1973 en Akita, Japón, la Virgen advirtió sobre la división en la Iglesia. Le dijo a la hermana Agnes Asagawa: la obra del demonio se infiltrará dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Y hoy vemos esto claramente. Una iglesia dividida entre los que defienden la tradición y son marianos y los que quieren cambiarlo todo. Además, en Akita la Virgen habló de un gran castigo si la humanidad no se arrepiente. ¿Este castigo es el que Fátima también advertía? La Biblia ya había anunciado que vendría una gran apostasía dentro de la iglesia. San Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, escribió: antes del fin vendrá la gran apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Jesús en Lucas 18:8 preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? También los papas lo sabían. El Papa San Pío X tuvo una visión a principios del siglo XX. Vi a la Iglesia en un estado de decadencia tan terrible que me estremecí. Vi una conspiración malvada que buscaba destruir la fe desde adentro. Similar a las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Y Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, admitió que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Todo esto confirma que el tercer secreto de Fátima habla de una gran apostasía, que comenzaría desde la cima de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el mensaje de Fátima fue una advertencia sobre la gran apostasía dentro de la iglesia que sería apalancada en 1960 por buena parte de las reformas del Concilio Vaticano II. Y como los papas lo ocultaron, la Virgen tuvo que aparecer en Garabandal en plena época del concilio, advirtiendo que sacerdotes y obispos llevarían a muchas almas a la perdición. Y luego en Akita confirmó que obispos y cardenales se enfrentarían entre sí y los verdaderamente marianos serían perseguidos, como lo estamos viendo hoy. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te gusta este video, por favor, y compártelo con tus amigos, y déjanos tu comentario. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿crees que si se hubiera revelado el tercer secreto de Fátima en 1960, se hubiera podido frenar esta apostasía de hoy o no?